Bienvenido al estudio de la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Estamos conectándonos todos los días de lunes a viernes a las 7 p.m. Conexión por TikTok con el @BioGeek y retransmitiendo en el canal de YouTube con el nombre de Henry Violet Itsuji. Espero que sea de gran edificación para ustedes este estudio de la palabra. Con alegría y con gran felicidad iniciamos en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Luz, Espíritu Santo. El Señor es nuestro pastor, el Señor es nuestra luz, el Señor es nuestra fuente. Por eso, Espíritu Santo de Dios, reconociéndote como la perfección, la Trinidad reflejada en ti, y que has sido enviado sobre la tierra para que a los hombres los conduzcas en el camino de la perfección, para adoctrinarlos en la verdad, para abrir sus ojos y el entendimiento, para darle comprensión y para poner en sus labios las palabras adecuadas y correctas. Invocamos tu presencia, hermoso Espíritu de Dios. Nos abrimos a ti para que tu influjo y tu poder hoy actúes sobre cada uno de nosotros. Nos revistas desde adentro de toda esa fuente, de todo ese poder y todo aquello que tú, Espíritu Santo, regocijas en tus hijos. Lávanos, límpianos, purifícanos, Espíritu de Dios, y guíanos esta noche, una noche más, en este estudio de la palabra, en este compartir de la palabra, la cual no nos basamos en estudio de hombres, ni en teología vana de hombre. Nos abrimos es para que tú, seas tú y nada más que tú, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, vengas a instruirnos en la justicia y en la verdad. Vengas tú, Espíritu Santo, a revelarnos lo que está oculto, el mensaje que nos quiere dar en la palabra nuestro Dios desde antiguo para cada uno de nosotros, lo cual creemos que es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Porque aunque fue hace muchísimos años, tú la pusiste, Espíritu Santo, en los corazones de esos hombres para que también hoy nos edificaran. Por eso, Espíritu Santo, abrimos nuestra vida y nuestro corazón. Te pedimos que nos acojas. Te pido que acojas a cada uno de mis hermanos, a todos los que puedan llegar, Espíritu de Dios, y dispongan sus oídos para que ellos sean comprendidos, para que tomes dominio en sus mentes y les des comprensión, discernimiento, para que tomes todo su ser y mediante la proclamación de esta palabra sean desatados nudos, lazos, todo aquello que el enemigo haya querido y haya puesto alguno de mis hermanos al escuchar esta palabra, así como en los antiguos tiempos cuando escucharon la palabra de Dios, muchos quedaron que se les reventaron los tímpanos. Así se rompa todo sello de maldición, todo aquello que el enemigo haya impuesto sobre mis hermanos, y que por la escucha de la fe, por la iniciativa de la fe y por la disposición de sus corazones, al escuchar esta santa palabra, se puedan reventar todo lazo de maldición, todo sello, todo lo que haya sido puesto en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que sean restauradas vidas, que sean sanos en sus cuerpos, que sean libres en su alma y en su espíritu, sean florecidos, para que así puedan mostrar y ser luz y sal para todos nuestros hermanos, sal y luz de la tierra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor, que vive, que reina y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Bueno, buenas noches para todos. Sean bienvenidos para los que van llegando. Luz Rincón, para Yair, para Cecilia, La Paisa,
aquí. Buenas noches, ¿cómo están? Hola. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Alirio, cómo va todo? Bien, gracias a Dios también, excelente. Bueno, me alegra. Vamos entonces a leer el capítulo 7. Ayer leímos el capítulo 5 y 6. Hoy vamos a leer el capítulo 7 del libro del Éxodo. Hola, Lina, buenas noches. Bueno, vamos a Hola, iniciar. buenas noches, ¿cómo Bien, están? bienvenida, Lina. Bueno, Gracias. dice entonces la misión de Moisés. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Cuando el Señor habló a Moisés en Egipto, le dijo: Yo soy el Señor. Repite al faraón de Egipto todo lo que te digo. Y Moisés le respondió al Señor: Soy torpe de palabra, ¿cómo me va a hacer caso el faraón? El Señor dijo a Moisés: Mira, te hago como un Dios para el faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Tú dirás todo lo que yo te mande, y Aarón le dirá al faraón que deje salir a los israelitas de su territorio. Mira qué interesantes. Moisés fue elegido como guía, o sea, le dio una autoridad por encima de Aarón. Y Aarón le dijo: lo hago como tu profeta. O sea, ¿qué podemos decir ahí? Moisés, Dios lo constituyó después la ley en la tierra, lo hizo la ley de la tierra. Pero aquí está mostrando que a Moisés, como ley de la tierra, lo hizo exactamente como si fuera Dios en la tierra. ¿Sí? Porque mira, le dice: te hago como semidios. O sea, es como si Dios le hubiese dado a Moisés toda potestad. Por eso es que Moisés le dice al pueblo: más adelante Dios le va a levantar a alguien como yo, con toda la autoridad. ¿Y a quién se refería? A nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces mira la grandeza y la autoridad de Moisés. La grandeza y la autoridad de Moisés, donde Dios vino a poner en él toda esa grandeza, que es prácticamente parecido a lo que Dios ha hecho ¿con quién? Con su siervo y último elegido, que lo ha puesto por encima de qué hoy, para guiar y para dirigir el sacerdocio. En su tiempo será revelado. Bienaventurados los que han podido escuchar, entender, lo han visto, se le ha podido revelar de alguna forma a Dios de que es esta persona a la que nosotros conocemos. Pero entonces mira, le dijo: tú dirás todo lo que yo te mando. Esa es una de las características que deben tener todas las personas que el Señor erigió como profetas, como patriarca, como reyes en ese tiempo. O sea, que vengan del Señor. Tienen que decir solo lo que el Señor les enseñe y todo lo que el Señor les mande. Son instruidos solamente del Señor. Por eso esas son las características. Hoy hay tantas personas que se hacen llamar profetas. Cuando una persona se levante frente a ti y diga que es profeta, léale la tabla y pregúntele cuáles son los 4 incisos, si cumple los 4 incisos del profeta. Voy a preguntar, a ver si ya se recuerdan ustedes, cuáles son esos 4 incisos para saber si alguien es profeta, según lo que hemos aprendido. Si se le presenta a alguien y le dice: yo soy profeta, bueno, entonces
Si tú eres profeta, yo te voy a creer que eres profeta si cumples con los siguientes 4 requisitos. ¿Cuáles son? En primero, Testimonio, ¿ah? testimonio de vida. No, no. ¿Quién, no, ¿quién lo ungió a él? ¿Ah? Si los hombres, eh, preguntarle No, que quién le dio el permiso, si los hombres o Dios. no, ese no es. Hay que preguntarle si él tiene los siguientes 4 criterios son. 1. ¿Quién le enseñó a él? Si él fue instruido directamente por Dios. Ese es 1. O sea, tiene que ser una persona instruida directamente por Dios. Número 2. Esa persona se le ha revelado Dios. Número 3. La persona escucha la voz de Dios. Ay, a mí me habla el Señor. No, estoy hablando, tú escuchas la voz de Dios. Porque mucha gente dice, Dios me habla porque pone en su mente palabras de conocimiento. Eso no me refiero a eso. Escuchas la voz de Dios. Y 4, ¿has sido tú apartado para Dios? O sea, Dios te tomó y te apartó para Él. ¿Ya? Entonces, tiene que cumplir esos requisitos. Hoy los que quieran llamarse profeta, esos tales que se hacen llamar profeta, tendrían que cumplir ese requisito. Entonces, para que no se lo olvide. 1, ellos han tenido una experiencia directa con Dios. Ellos escuchan la voz, usted escucha la voz de Dios. Usted ha tenido una experiencia directa con Dios. Usted ha sido instruido solo por Dios y por ningún otro hombre, sino solo por Dios. Y 4, usted ha sido apartado para Dios, donde Dios directamente lo ha ungido, pero de una manera donde Él lo ha apartado para usted y haya hecho ese proceso. No, que yo aprendí en una escuela de teología, yo aprendí con otro pastor, a mí me enseñó otro profeta. Eso usted no es ningún profeta. Usted lo que se quiere hacer llamar profeta. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro para que hoy le hablemos a esas personas que se hacen llamar profeta. Y que por ahí tienen engañado tantas personas y tantas personas van allí para que le dan una palabra profeta, revelan una palabra profeta. Y ahí van siendo engañados con los profetas que hoy les piden casa, carro, que siembren con el profeta. Y son tan descarados que toman cita bíblica donde dice que el que recibe al profeta recibe paga de profeta. Entonces, esa cita bíblica les gusta a ellos para decir que debes recibir bien al profeta para que reciba la paga del profeta, que es la bendición que te desata a ellos. ¿Y de dónde sacan ellos eso? Pues recuerden que Elías desataba las bendiciones de Dios. Elías cerró los cielos, Elías abrió los cielos. Elías hizo que nunca, o sea, por el poder que Dios le dio, que nunca faltara el aceite ni la harina en la casa de la viuda de Sarepta. ¿Y fue por qué? Porque Elías así lo decretó. Pues Elías tenía la autoridad de Dios para poder hacer eso. Lo mismo Moisés. En ese momento Moisés estaba siendo apenas, como dice, instruido por Dios. Moisés estaba siendo instruido por Dios. ¿Para qué? Y lo estaba llevando ¿qué? Al nivel que Dios lo quería llevar. Lo cual lo perfeccionó ¿dónde más? Lo perfeccionó en el desierto. A llevarlo al desierto, cuando lo llevó ya a ser cabeza. Entonces, cuando ya lo saca y ve que él es ya cabeza, pues lo lleva también que a prepararse mucho más, y por eso lo lleva a un ayuno con él de 40 días. ¿Para qué? Para ahí poderlo, como dice, blanquear totalmente. Lo más probable es que Moisés después de eso, no hay nada escrito, pero Moisés después de eso, él haya renunciado a la mujer para dedicarse enteramente a Dios. Entonces dice, tú dirás todo lo que yo te mande. Esa es una característica.
La persona escucha la voz de Dios y solo habla lo que Dios le manda. Y Aarón le dirá al faraón que deje salir a los israelitas de su territorio. Yo pondré terco al faraón y haré muchos signos y prodigios contra Egipto. ¿Cuál era también la intención de Dios? Mostrarle la grandeza al faraón, el cual se creía un semidios, el cual se creía por encima de todo el mundo y de todos los seres. Y hizo Dios ponerlo tan terco para mostrarle tantas señales posibles, para después que coger y enterrarlo, porque sabía que no se iba a disponer para Dios. Entonces Dios dijo, bueno, si te pusiste terco, bueno, vamos a hacer que te pongas más terco. Y así como dice, ¿qué dijo el Señor de los fariseos cuando Él llegó? Haré que por más que escuchen, no entiendan. Por más que vean, no puedan percibir. ¿Cómo fue que le dijo el Señor sobre ellos? Que para no tener, que no le permitirá que escuche para no tenerles que perdonar, porque han pecado demasiado. ¿Cómo? Y como han pecado tanto, no les iba a perdonar, no les abrirá los ojos para no tenerles que perdonar. Ni los oídos. Exacto. Ellos de tanta resistencia, de tanta obstinación, eso se llama obstinación, que fue lo que le sucedió al faraón. Estaba tan obstinado en su pecado, pero también obstinado en su soberbia y en decir quién es ese Dios. Y yo, porque ayer estábamos hablando acerca de eso, que esos son los rasgos que van a tener los aliados del anticristo, rebelarse así de esa forma prepotente contra Dios y contra nuestro Señor Jesucristo. Mira que el faraón dijo, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es ese Señor que no conozco? Yo no le voy a hacer caso. Se levantan de frente contra Dios y se obstinan. Y aún así Dios mandó y le mostró señales y prodigios y aún así nunca aceptó. O sea, obstinado. De esos obstinados es aquellos que se llevan allá a la condenación eterna, al fuego de Hades. Entonces por eso es que es de mucho cuidado eso. Hay personas que se obstinan, por más que le hablen, no, se obstinan. ¿Y quiénes quedan obstinados? Aquellos que justifican el pecado en el que viven. Ahí están obstinados. Y ese es el espíritu del faraón. ¿Ya? Quedan obstinados en eso. Entonces, por eso es que esas personas, por más que les hablen, no entienden, no escuchan. Y como dijo el Señor a los fariseos, por más que ellos escuchen, no van a entender. Les he cerrado el entendimiento y sus oídos. ¿Ya? Para que no escuchen, para que no entiendan. ¿Por qué? Porque estaban tan obstinados. Y porque hay algo común entre el faraón y los... ¿Qué era lo común que tenía el faraón en ese momento y los fariseos en ese momento? Soberbia, no. Sí, soberbia era uno, pero había un factor que ellos no querían perder. Porque Que ¿por qué adorar, El mando. Ah, El mando. ¿el qué? El mando, no. El mando. El poder. El poder. Así es. Ellos tenían miedo, tanto como los fariseos no era, mira que ellos decían, si el pueblo llega a aceptar a Jesús, nosotros, nadie va a quedarse con nosotros. Y entonces vamos a perder quién va a sustentar el supuesto templo y quién nos va a traer las monedas y a darnos todo. Y ese es el miedo que tienen hoy los predicadores, que se le vaya a la gente, pero no porque por la verdad, sino porque entonces de qué van a vivir. Porque se vuelven unos inútiles que no saben de qué vivir, sino es que de la fe de la gente. Y así estaba el faraón, dijo, mira el pueblo de Israel cómo ha crecido. Tal vez ellos un día de mañana se pueden levantar y me pueden quitar el poder, y por eso los oprimió.
Y cuando llega Moisés a decirle a Dios, le dijo, ¿cuál Dios tuyo? Ustedes lo que son unos flojos, entonces le recargó más el trabajo. Entonces, mira que por eso es que nosotros, esas ansias de tener mayor conocimiento, esas ansias de tener mucho poder, de tener mucha fama, de tener dinero, eso, cuando tenemos obstinado en eso, ese es el espíritu del faraón. Y eso nos lleva muchas veces a pecar grandemente, a cerrar nuestro corazón. Y por eso no entendemos ni escuchamos a Dios. Entonces hay que ver si tal vez tenemos obstinación en nuestro corazón y en nuestra vida, y tal vez por eso esas personas. Por eso es que el Señor dice, del Señor son los corazones que sencillos y humildes. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, más o menos a eso se refiere. ¿Ya? Ahí no había en el faraón, ni en los que son como el faraón eso. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, el faraón no los escuchará, pero yo extenderé mi mano contra Egipto y sacaré de Egipto a mis escuadrones, mi pueblo, los israelitas, haciendo solemne justicia. Porque de Dios es la justicia. Para que los egipcios sepan que yo soy el Señor cuando extienda mi mano contra Egipto y saque a los israelitas de en medio de ellos. ¿Por qué Dios tuvo que hacer varias señales? Porque recuerden que algunas de las señales con que iba Moisés, el faraón tenía sus falsos profetas, los que le servían al demonio, y trataban de ¿qué? De duplicar o de hacer lo mismo. Entonces Dios tuvo que hacerles distintas señales y prodigios para que ellos se dieran cuenta que era. Y mira que ellos pudieron hacer algunas cosas, pero no las pudieron hacer todo. Y entonces es una muestra que en realidad el enemigo no puede hacer todas las mismas cosas de Dios o duplicarlas como él quiere. Quiere decir que tiene un límite. Él tiene un límite. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es uno de los límites de Satanás? Satanás no puede crear nada. Cambio Dios sí. De la nada Dios puede crear, Satanás no. ¿Satanás qué hace? Duplicar o engañar con lo creado. Lo que hace es manipular lo creado. Eso sí tiene, él puede hacer. Él puede manipular lo creado y hacerlo ver de otra forma para engañarte o para hacerte daño. Porque recuerden que él puede manipular la materia. Y él puede manipular la materia y la puede hacer ¿qué? Convertirla, hacerla convertir en otra cosa, pero él no tiene la capacidad. Entonces, ahí él no tiene todo el poder que tiene Dios. Henry, Él es creado por Dios y por eso es limitado, ¿sí? miremos que ahí hay un acontecimiento donde esos servidores del faraón se hacen llamar magos, ¿cierto? Y en varias partes de la Biblia habla de magos, porque los tres reyes sabios que visitaron a Jesús cuando nació no caen en cuenta que esos también los llaman magos, a sabiendas que los magos son brujos. Exacto, eso te iba a decir. Antes se llamaban magos, hoy son brujos. O sea, los magos y brujos es como lo mismo. ¿Ya? Ajá. Magos y brujos son parte de lo mismo. Ellos invocan espíritus, los cuales trabajan para ellos y hacen trabajos en el cual ellos pueden manipular y pueden afectar la materia. Ahora, nuestro cuerpo es materia. Entonces, por eso es que ellos manipulan muchas veces y ponen
cosas, como dice una enfermedades postizas sobre los cuerpos de las personas. Porque tienen una capacidad para poder afectar la materia. Pero todo tiene hasta donde es posible. Entonces allí es donde está la protección de cada uno. Si nosotros estamos protegidos, nada de eso podrá hacer efecto sobre nosotros. Si nosotros estamos protegidos, esa protección también estará sobre nuestra casa. Entonces, ¿cómo sé que yo estoy protegido? Tú estás protegido cuando tú estás viviendo en la gracia con Dios, en la obediencia con Dios. Entonces, por más que ellos se levanten, no va a poder hacer. Y así también se extiende al hogar. Mira que hace poquito, creo que fue Liri que dijo, no, fue Faber, una vez que estaba contando que yo también vi el testimonio de un hombre que era sacerdote satánico. Y él se convirtió, se hizo católico por una mujer de la cual se obsesionó, se enamoró, la comenzó a seguir porque, bueno, él le había pedido al demonio que le diera un poder para seducir a las mujeres y él decía que le quedaba fácil seducir a las mujeres, mirándole y hablándole. Y él hacía sus oraciones ahí internas y esa fuerza espiritual hacía que las enredara, por decir así, y ellas, él accedía a ellas. ¿Ya? Henry, ese fue San Cipriano. No. Estoy hablando de un muchacho que yo lo vi hace poquito, que una vez contó Faber. Entonces, él cuenta que él fue, porque él está vivo todavía. Entonces, él fue y siguió a la muchacha y él nunca había ido a la... estuvo hasta en la Eucaristía y entró con ella. Porque ella se hizo amigo y le dijo, no, pero tienes que acompañarme a la Eucaristía. Y él pues le pareció como que ir a la Eucaristía, pero él por hacer, por conquistar a la muchacha fue a la Eucaristía. Y cuando estaba en la Eucaristía, dice que cuando estaban haciendo la consagración del pan y el vino, él comenzó a sentir dentro de él un fuego que no podía resistir, tuvo que salir de la Eucaristía. Y eso era, pues sentía como que el látigo en el cuerpo y fuego. Entonces él se salió y entonces él comenzó a darse cuenta que como así, que él oraba por ella y la niña nada que cedía y no la podía seducir. Y era una mujer de ¿qué? De rosario, de oración, de Eucaristía. Sencillamente con eso. Y mira que no pudo contra ella. Y esas fue las cosas que él le hizo pensar y decir, pero ¿cómo así? A mí me han dicho que supuestamente Satanás le había dicho que él tenía más poder que Dios y se dio cuenta con esa simple muchacha que no podía con ella. Entonces él se comenzó a dar cuenta que no. Pero entonces mi poder es limitado. Entonces ahí comenzó el proceso de él de cambio y se convirtió. Entonces ahí nos damos cuenta, mira, que si nosotros estamos protegidos, el enemigo puede perseguirnos, puede levantar oraciones y todo eso no nos van a hacer efecto. Por eso nosotros debemos estar protegidos, porque uno nunca sabe. Mira, hay tanta gente envidiosa, gente que por envidia, pero esa envidia malísima, va y hace que conjuro y contrata brujos para hacerle daño a la persona. ¿No? Persona por avaricia, por todo, viene y busca que hacerle daño al hermano. Entonces por eso uno debe estar protegido. Cada vez estamos en una sociedad y en un mundo donde cada vez las fuerzas espirituales cada vez más se están desarrollando a un nivel que ya lo están tomando. Mira que ya algunos gobiernos están tomando, bueno, no desde ahora, ya llevan algún tiempo algunos gobernantes utilizando los poderes espirituales también ¿para qué? Para gobernar. Mira que el presidente que tenemos actual, ¿qué hizo? Consagrarse a tantos chamanes y brujos en Cuba, en Venezuela, aquí en Colombia, todo tipo de ritual, de brujería, con toda esa gente. Y nunca, y hay gente tan tonta que lo defiende que dice, no, él es cristiano, simplemente porque lo ven metido en una iglesia allí. Pues ¿usted cree que una persona cristiana va a coger? Dígame en qué momento
¿En qué momento ese mandatario ha consagrado nuestra nación a Dios? ¿En qué momento esa persona permitió durante todo el gobierno que lleva levantar una oración a Dios o por lo menos haya contratado para qué? Nunca. ¿Cuándo ha invocado el nombre de Jesús para eso? Porque una vez le preguntaron si creía en Dios y dijo que sí. Pues tonto. Esa no es la pregunta correcta que tienen que hacerle. La pregunta que tienen que hacerle, ¿usted cree que Jesús es su Señor y su Salvador, el Mesías? Esa es la pregunta que tienen que hacerle. Yo sí quisiera hacérsela para ver qué me va a responder. Porque yo sé que va a decir que no. Henry, ¿Sí? miremos que en este país, como tú dices, los gobiernos y hasta la misma iglesia alcahueteando mucha cosa. Es que si se unieran, digamos, la misma iglesia, sacerdotes, cardenales, obispos, arzobispos, a quitar esa iglesia que hay acá satánica, un templo satánico donde están yendo cantidad de personas a hacer rituales allá y a hacer pactos. Imagínense que hace como 2 años hasta una mujer entró allá que es que a casarse con Lucifer. Con esa estatua que hay allá, se casó que es que con Lucifer una mujer. Mire, hay algo que se llaman los masones, no sé si usted lo habrán escuchado. Sí, Pero esos son más peligrosos que esos que tú los ves en el templo. Porque esos que están, se llaman masones, son hombres que tienen mucho poder. O sea, son hombres de gobierno, empresarios, gente con mucho conocimiento científico. Y son gente que manipula muchas cosas en el mundo. Y esas personas llevan a tener una consagración en su vida y van subiendo de nivel. Y ellos tienen, esa es como la religión, por decirlo así, de Satanás. Ellos se hacen vestir como de luz, pero al final, ¿qué hacen ellos? Consagrarse a un demonio que se llama Baphomet, que es uno que ustedes ven que es como mitad hombre y mitad mujer. Tiene cuerpo de hombre con seno de mujer, macho hacia abajo, pero tiene cachos, o sea, tiene como del macho cabrío. Y más o menos que la presidenta de México tenía el tatuaje aquí detrás en la espalda de ese demonio. Y esa mujer es defensora de la comunidad LGTBI y de los abortos. Fíjense que ese tiene el demonio pintado atrás ahí. ¿Qué más le puede esperar? Nosotros, Colombia cometió la misma equivocación escogiendo este personaje. Entonces, es cierto que, mira que la lucha espiritual está llevando ya a muchos otros niveles fuera de la iglesia, de ya gobernantes y otro tipo de personas. Hay personas que para poder de sus negocios que hacerlo, van y contratan también. Ya ahora se ven muchos empresarios que van y contratan. Tristemente algunos van y contratan son a brujos, que para que los ayude a prosperar. Pero o sea, ahora se está viendo más que las personas están utilizando cualquier tipo de ayuda espiritual, algunos buenas, algunos malas, pero dándose cuenta que sí tiene una influencia sobre el resultado y sobre la vida. Entonces ahí es donde estamos entrando cada vez más en esa lucha espiritual. Entonces tenemos que estar cada día mucho más, debemos cada día estar más asegurados, sellado con el sello del Señor, para que así no tengamos nosotros, el enemigo no pueda ni hacernos a nosotros, ni puede entrar a nuestra casa. Pero si nosotros vivimos en el pecado, nuestra casa no estará, ni nosotros ni nuestra casa. Si el esposo le está siendo infiel a la esposa que está cometiendo adulterio, le ha quitado la protección a su casa. Si en tu casa te estás comiendo y te estás alimentando con el pan robado, tu casa no está protegida ni tú estás protegido. Si estás cometiendo algún tipo de pecado grave, si has robado, si has matado, estás desprotegido tú y estás desprotegiendo tu casa. Y recuerden que los líderes de la casa traen la bendición a la casa o traen la maldición para la casa. ¿Quiénes son los líderes de la casa? El padre y la madre. Entonces por eso uno tiene que mirar
y tiene que mirar que las cabezas estén en gracia con Dios para que así el hogar. Y esas cabezas, pues obviamente orarle al Señor y pedirle para que sea protección y esa protección llegue. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mira lo que hizo el Papa. ¿Sí vieron el comunicado del Papa nuevo? No, yo Él no lo he visto. camina, yo digo, camina un paso hacia adelante y después se echa dos hacia atrás. Vino, hizo un comunicado, pero no fue ahora, fue la semana pasada, creo que fue, donde denunció y dijo que dentro de la iglesia había muchos homosexuales, que ya no quería más homosexuales en la iglesia. Maravilloso, dije yo, al fin se comenzaron a dar cuenta que no podían tapar el sol y que ya tenían que ponerle tate quieto a eso. Muchos sacerdotes homosexuales, que eso hace rato tenían que quitarlo. Entonces él dijo, falta vez que le hagan caso, porque él dice muchas cosas. Yo recuerdo que una vez al principio cuando él comenzó dijo que no cobraran por los sacramentos. Dime tú qué iglesia qué iglesia hizo caso a eso. Ninguno. Bueno, ahora hoy salió diciendo que instaba a los sacerdotes, en eso sí creo que le van a hacer caso todos, que instaba a los sacerdotes que las eucaristías no fueran largas. Eucaristías de 8 minutos, decía, homilías de 8 minutos. ¿Usted sabe cuáles son las homilías? La homilía es la explicación de la palabra. Imagínese usted en 8 minutos, ¿qué vasija usted va a llenar? O sea, este señor que algunos le llaman Santo Padre, en vez de llevar a un pueblo a que le dedique más tiempo a Dios, lo que está es reduciéndole el tiempo. En 8 minutos, ¿usted qué tiempo le puede ofrecer a Dios de 8 minutos? Cuando la palabra de Dios es para alabar, para limpiar, para exhortar, para redargullir, para ir sacando todo eso que está ahí y trabajar dentro. Y eso no es ahí simplemente en 8 minutos. Hay gente que va, mire, en esos 8 minutos ahí se queda la gente mirando y ahí ni le presta atención. No, tiene que darle bastante tiempo, masticarle las cosas y hablarle duro. ¿Para qué? Para que las personas comiencen ahí como que a azorarse y a ver si despiertan ahí más o menos y comienza a tocar la fibra y lo más profundo. Pero en 8 minutos, ¿qué va a hacer? Imagínense con la perla que salió con la que salió el obispo de Roma. Henry, Henry, ¿Sí? si hemos vivido crudos con lo que enseñan hoy en día, aunque hay sacerdotes que siempre ve uno que hay unos que explican y que alargan un poquito más que otros, más sin embargo, mire el mundo tan crudo, ¿cómo será mermándole todavía más el tiempo? No, increíble. ¿Qué iba a decir doña Marta? que le iba a decir que ese sacerdote de acá de la Gabriela, cuando lee el Evangelio y termina y dice, eso ya no tiene explicación, eso ya está muy claro, si no lo entendieron estamos muy mal, y lo deja así. Imagínese usted dónde estamos. Imagínense usted que un sacerdote diga eso. Increíble. Y así estamos. Y por eso es que cada día más debemos despertar, porque estamos como ovejas sin pastor. Y por eso es que el Señor ha venido en este tiempo a traer de su manantial y nos puso un manantial. Bienaventurados los que beben de ese manantial y los que han podido llegar a ese manantial. Por eso tenemos que tratar de llevar de ese manantial a otros, porque tristemente hay tanta gente con sequedad, tanta gente que necesita tanto, pero que nunca con esta cantidad de sacerdotes que en realidad en vez de llenar vasijas lo que hacen es chupar de la vasija. Y tristemente pues se volvieron unos asalariados. Tristemente se volvieron unos asalariados. Vean al padre, dice Milet Miranda, vean al padre Chucho y al padre Ale. ¿Qué hacen ellos, Milet? Porque no tengo conocimiento de ellos dos. ¿Y quién es el sacerdote?
Primero hay que llamarlos sacerdotes, no los llamemos padres. Sacerdote Chucho y sacerdote Ale. No sé quiénes son. Chucho debe ser el que antes transmitía en RCN, digo yo. Y en Y el que está creando una droga está haciéndole propaganda a una droga vegetariana, ¿una droga de qué? a unas plantas vegetarianas para los dolores, que por eso lo cascaron la otra vez. Pero eso no tiene nada malo que promueva una medicina natural. Mientras no sea ilegal, no sea algo. Porque recuerden que la medicina natural fue la que Dios dio. El hombre es el que ha manipulado la medicina. Más bien yo lo que pondría en la lupa a él, porque ahora ya sé quién es él en Bogotá es una persona que reúne a mucha gente y las predicaciones de él no son cortas. Él hace eucaristías de sanación largas y hace mucha oración de liberación, como que lo usa mucho el Señor. Y pero yo no sé el manejo, que es el problema mayoría de ellos. Creo que es el manejo del dinero el problema. ¿Ya? Porque ellos, por ejemplo, yo recuerdo que él estuvo hasta por Israel y allá quedaron varados, no sabían cómo venirse. Entonces a veces se ponen a hacer esos viajes que allá a la zona, pero es para recopilar dinero. O sea, el problema de ellos es eso. Esa cantidad de gente que vaya, no sé si de pronto les comienza a pedir dinero y eso. Pero en cuanto a lo que es el hecho de la predicación, yo sí he visto que él tiene unas predicaciones largas y hay algunas que parece que escuché y son buenas. El problema es que tienen a veces eso, que manchan lo bueno, lo manchan con la cuestión del dinero, el manejo del dinero. Ah, bueno, viste, Mirle está diciendo, él tiene, eso sí es cierto, yo he escuchado a sacerdote Chucho y él tiene una forma para explicar bien. A mí me ha parecido bien. No sé cómo se estará manejando con la cuestión de los dineros, que es el punto de quiebre de la mayoría, pues no decide todos. ¿Ya? Esperemos que a ver si de pronto hay alguno que se levante y eso sea así. Él sí cometió fue un error, que fue un error grave y delicado. Recuerdo que cuando él trabajaba en RCN, había una presentadora que se llama Laura Cuña, que ahora está haciendo, precisamente esa Laura Cuña ahora se dedica a hacer entrevistas a personas que han tenido experiencias espirituales. He visto que ha entrevistado a personas, a otros actores y famosos que han tenido experiencia de conversión. Ella se casó cuando comenzó a entrar a la televisión, se casó con otro presentador, que recuerdo más, el nombre se llama Camilo, pero no me acuerdo el apellido. Y no duraron mucho tiempo, poquito, como 2 años creo que fue, duró el matrimonio y ellos se separaron. Y ella se casó con Camilo por la Iglesia Católica. Entonces se separó de ese Camilo, Camilo se fue para México y ella se quedó allí. A los años, no sé cuántos años después, ella pidió nulidad del matrimonio, se divorció, le dieron el divorcio y ella se volvió a casar con otro hombre que es con el que vive hoy en día, es un empresario. Y adivina quién la casó, quién la volvió a casar. Entonces no la casó en Colombia, sino que la fue a casar allá a Estados Unidos. Como que allá, como que el Dios de Colombia es diferente al de Estados Unidos y la Iglesia Católica de allá como que es diferente a la de acá. Que es la pregunta que todos hacían, ¿cómo hizo? Entonces él vino y la casó allá. Y recuerdo que en ese tiempo hubo una controversia por eso. No sé si él ya se habrá arrepentido de darse cuenta que eso no se puede hacer o todavía seguirá creyendo que se puede hacer, cosa que sería delicado. Bueno, esperemos a ver. Muy bien. Entonces estamos en el faraón. Entonces, ¿sí? Se hizo peor allá del Manrique. Y es que si usted nos da 500 pesos, siquiera semanales, cerramos este chuzo. Dijo el sacerdote. Ah, sí lo dije. Qué tristeza. Ay, Dios mío, y dijo chuzo.
Así es, porque como él era de Sabaneta y lo trasladaron para acá, para Manrique, donde yo vivía, desde un principio era más haciendo mala cara porque la plata que recogía no era la misma, claro. Oiga, usted que me dice eso y yo soy capaz de levantarme y decir, Chuzo, Es que Chuzo es el que va a sentir hoy en la noche cuando se acuesta. todo el mundo lo que hemos pasado con esa Increíble que un sacerdote le diga a la iglesia Chuzo. Imagínense ustedes. Es que estamos en tiempo donde debemos, bendito sea Dios. Nos falta verdaderamente, tenemos que entrar en un combate y saberlo hacer porque cada día hacen unas cosas que uno dice, mejor dicho, y ese negocio y negocio, y ellos negocio y puro negocio, que la rifa, que la lotería, todo eso, mejor dicho, todo es el dinero por delante. Mira que, imagínese usted, si no le dan plata, cierra el chus. Increíble que él se refiera a un templo, el chus. Eso es indignante, gravísimo. Dios tenga misericordia, ojalá se arrepienta, porque si no, pobre de ellos. Por eso vemos, Henry, que el Señor nos ha dicho de que cada día se quedan más sin el Espíritu Santo, que ya muchas veces muchos hasta se enredan sin que no tienen, se quedan sin palabras para explicar un evangelio, porque ese de pensar sino en el dinero, muchos se quedan hasta sin palabra y no saben ni qué explicar. Y hay personas tan sacerdotisas que solamente, yo en los grupos uno hay veces se encuentra con personas que defienden a capa y espada, pero es que el padre, ¿cierto? Y uno les dice, venga, usted lee mucho la Biblia. Ah, no, yo soy de mucha misa, yo no la leo. Entonces, ¿por qué defiendes tanto una verdad a sabiendas de que tenés un desconocimiento por no escudriñar las escrituras? Así fue una persona que estábamos hablando. Yo ahí en la red hay personas que cuando escriben cosas, yo las voy corrigiendo y le voy diciendo, mira, tal, tal. Había una mujer que entrega la comunión y le dije, la comunión no la puede entregar a una mujer, y me respondía, y comencé, respóndele, y me escribía y le respondía, me escribía y le respondía. Y era porque el sacerdote y el obispo dijeron, no, mi amor. Yo le decía, no puede ser posible. Si tú eres una persona creyente, ellos no están por encima. Ahora le dije, mira, el Papa dijo que ya las mujeres no van a ser sacerdotes. Lo dijo lo dijo el anterior, el anterior, el anterior, el anterior y tras el anterior. Y hasta nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Oye, pero si de nuestro Señor Jesucristo hasta ahora han dicho que no, ¿de dónde se les mete? No, ya lo dijeron, no. La palabra de Dios en Timoteo dice que no. ¿Por qué lo vas a buscar? Simplemente por patrocinar la flojera de un sacerdote que le da pereza ir a visitar a los enfermos y manda a una mujer para que le dé la hostia. O como son muchas personas, entregarle la comunión como que el brazo se les va a cansar, se les va a caer o se les va a podrir por entregársela a todas las personas. ¿Acaso ellos no viven es para eso? Entonces que como ellos le dieron la autoridad y la prepararon para eso, a ti te pueden preparar, pero tú no puedes ejercer. Ah, pero es que nosotros no estamos siendo sacerdotes. Al final, imagino con la locura que me salió, me dijo, es que el sacerdote no son los ministros. Yo le dije, ¿qué? Y entonces, ¿quiénes son los ministros de la iglesia? Yo le dije, ¿y entonces quiénes son los ministros de la iglesia? Yo le dije, no, tú estás muy mal. Estás muy mal porque si tú vienes ahora después de tanto esto, me vienes a decir a mí que los sacerdotes no son los ministros, entonces ¿quiénes son los ministros? Como que me intentó decir que los ministros son los laicos. Entonces, hay una cantidad, lo que tú estás diciendo, y es luchar contra todo eso que está anclado allí, difícil. También hubo otro que hizo un video sobre que había una alma del purgatorio que vino y se le reveló a otra persona y le comenzó a contar sobre las experiencias de allá y del infierno y todo eso, y para pedir oración. Y yo le comencé a decir, no es posible, los que murieron no tienen conocimiento de quiénes eran cuando murieron. Y comencé a darle respuesta a todo eso para que él pudiera, nada,
al final, que eso fue una revelación y la iglesia lo aceptó. Y yo le dije, pero si tú me quieres hablar de revelación privada, te voy a decir algo. Me voy a ir a los mismos documentos de la iglesia. El dicasterio de la fe de la iglesia dice, porque si ellos dicen, yo no tengo todo el conocimiento de eso, pero sí tengo algunos. El dicasterio de la fe dice, si tú sigues eres muy obediente a todo lo que dice la iglesia, el dicasterio de la fe dice que las revelaciones privadas no pueden estar por encima de la palabra. Entonces tú no me puedes venir a mí a decir que por una revelación de alguna persona, porque yo te puedo decir que eso fue una divagación y que eso pudo ser un error. En cambio, la verdad es infalible, la palabra de Dios es infalible. Un sueño, una visión puede ser rebatida. Y eso es lo que dice el dicasterio de la fe. Esa persona que te dijo que tuvo un sueño con eso, pues pudo haber sido engañado. Que no, que porque lo había aceptado la iglesia, no. Tú no puedes a mí justificarme con eso. Porque si tú me vas a justificar con revelaciones, yo te puedo mostrar uno que te puede negar todo eso que tú me estás diciendo, de revelación. Entonces, por eso uno ahí donde uno tiene que estar preparando la palabra, porque ellos van a salir con el cuento de alguna revelación, que son normalmente cuando van a hablar de la doctrina, por lo menos del purgatorio, todos son sobre revelación. No que Pío, que no sé quién, tú, no señor. Si me va a hablar, va a hablarme a sustentarme desde la palabra. No puede venir, porque si me va a hablar de revelaciones privadas, yo te tengo también revelaciones privadas que te contradice eso. Y de alguien que volvió de la muerte y volvió y está vivo para contar, y Dios le dio autoridad. Entonces uno tiene que, pero también tiene que tener conocimiento acerca de la palabra para que pueda uno sustentar lo que estamos defendiendo. Bueno, entonces dice aquí, entonces él hizo varias obras y prodigios y milagros para que los egipcios supieran que, diciéndole, para que sepan que yo soy el Señor cuando extienda mi mano contra Egipto y saque a los israelitas de en medio de ellos. Moisés y Aarón hicieron puntualmente lo que el Señor les mandaba. Cuando hablaron al faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor dijo a Moisés y Aarón, cuando el faraón les diga que algún prodigio les dirás a Aarón, cuando el faraón les diga que hagan algún prodigio, le dirás a Aarón que agarre su bastón y lo tire delante del faraón y se convertirá en una culebra. Moisés y Aarón se presentaron al faraón e hicieron lo que el Señor les había mandado. Aarón tiró el bastón delante del faraón y de su ministro y se convirtió en una culebra. El faraón llamó a sus magos, pero mira cómo traduce la Biblia. Son tan las traducciones que hace. Mira, ¿quién tiene esta ley? Tú tienes la Biblia abierta, Lirio. Yo sí. Doña Marta, en el versículo 11, ¿cómo lo lee usted ya? ¿Qué le dice? En la mía dicen los sabios. Mandó llamar a sus sabios y magos. Imagínate, los llaman sabios. ¿Cómo va a traducir en la sabios? mía dice sabios y encantadores. Pero ¿cómo le va a llamar sabio a eso? Eran unos brujos. Uh-huh. Y a los reyes sí le llaman magos. Esas son las que uno llama las malas traducciones. ¿Cómo le va a llamar a los reyes magos y a esto lo va a llamar sabio? O sea, tienen trocadas las palabras. A los reyes le deben llamar sabios y a esto le deben llamar magos. Entonces el faraón llamó a sus magos y a sus hechiceros. Bueno, también tiene los magos de Egipto e hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno tiró su bastón y se convirtieron en culebra, pero el bastón de Aarón se tragó los otros bastones, mostrando entonces que la grandeza de Dios sobre todas las obras imitadoras que hace que el enemigo.
Y el faraón se puso terco y no les hizo caso como había anunciado el Señor. ¿Por qué? Porque veía que él podía hacer aquello, podía obtener aquello que él quería y que él podía obtener. Entonces, muchas veces las personas, como pueden obtener las cosas en su propia fuerza, por decirlo así, por eso no se entregan a Dios. Por eso es que se dan cuenta ustedes que la mayoría de las personas buscan a Dios es cuando ¿qué? Cuando ya no pueden tener dominio de eso. Ahí es donde hay, mamita mía. Cuando ya yo no puedo tener dominio de la situación. Cuando yo no puedo tener dominio de eso que se está presentando. Ahí es cuando, ¡ay, Dios mío! El Señor dijo a Moisés: el faraón se ha puesto terco y se niega a dejar marchar al pueblo. Acude mañana al faraón cuando salga al río y espera a la orilla del Nilo, llevando contigo el bastón que se convirtió en serpiente, y dile: el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a ti con este encargo. Deja salir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Hasta ahora no me has hecho caso. Así dice el Señor: con esto sabrás que yo soy el Señor. Con el bastón que llevo en la mano golpearé el agua del Nilo y se convertirá en sangre. Los peces del Nilo morirán, el río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. El Señor dijo a Moisés: dile a Aarón: agarra tu bastón y extiende la mano sobre las aguas de Egipto, ríos, canales, tanques y pozos, y el agua se convertirá en sangre. Y habrá sangre por todo Egipto, en las vasijas de madera y en las de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les mandaba, levantó el bastón y golpeó el agua del Nilo a la vista del faraón y de su corte. Toda el agua del Nilo se convirtió en sangre. Los peces del Nilo murieron, el Nilo apestaba y los egipcios no podían beber agua, y hubo sangre por todo el país de Egipto. Los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, de modo que el faraón se empeñó en no hacer caso como lo había anunciado el Señor. El faraón se volvió al palacio, pero no aprendió la lección. Ojo, no aprendió la lección. Hay personas que le están sucediendo, les están aconteciendo las cosas, está tratando de Dios hacerles ver: debes cambiar tu rumbo, debes cambiar tu vida, pero no aprenden la lección. Vea, la palabra dice: no aprenden la lección. Es muy importante, mire, ver y reconocer eso que está diciendo allí. A veces Dios permite las situaciones difíciles para ver si tú recompones el camino, para ver si haces un par en el camino, a ver si abres los ojos y llegas a pensar: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué estoy haciendo mal? Ese pensar que no suele suceder. Nada, el faraón seguía y dice: no aprendía de la lección. Le están aconteciendo las cosas a sus ojos y no aprende la lección. Entonces los egipcios cavaban pozos a los lados del Nilo buscando agua para beber, porque no podían beber el agua del Nilo. A los 7 días de haber golpeado el Nilo, el Señor dijo a Moisés: preséntate al faraón y dile: así dice el Señor, deja marchar a mi pueblo para que me rinda culto. Entonces, la primera plaga fue convertir el agua en sangre. Esta viene siendo la segunda. A los 7 días, o sea, 7 días después de haber golpeado el Nilo, el Señor dijo a Moisés: preséntate al faraón y dile: así dice el Señor, deja marchar a mi pueblo para que me rinda culto. Si tú te niegas a dejarlo marchar, yo infestaré todo tu territorio de rana. Bullirá el Nilo de ranas que se meterán en tu palacio por habitaciones y alcobas, y hasta tu cama los mismos pasará en casa de tus ministros y de tu pueblo, en hornos y en donde amasan el pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tu corte y sobre todo tu pueblo. Y fue la segunda plaga. Y aquí terminamos el capítulo 6. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario adicional?
Sí, Henry, ahí acá dice que el faraón regresó a su palacio sin darle importancia a esto. Dice diferente. ¿Cómo? Es que Eh, su micrófono tiene como que alguna interferencia. ah, que acá dice diferente en el versículo 23, que Ajá. el faraón regresó a su palacio sin darle importancia a este asunto. Ah, ok, allá lo tradujo fue, se regresó sin darle importancia. Sí, Ok, bueno, acá dice, no aprendió la lección. Me gustó esta traducción de acá, que sirve para ser pedagógica en ese sentido. No, porque ustedes recuerden que a veces las traducciones las hacen hombre tratando de contextualizar lo que él cree que estaba diciendo en ese momento la palabra. Y yo tal vez por eso, allá digo, no le prestó atención, acá digo, no aprendió la lección. Pero evidentemente sí muestra es que la conducta obstinada, pero me gusta esa parte, dice, no aprendió la lección, porque evidentemente el Señor estaba diciendo, se pondría terco. Y eso es lo que suele suceder mucho con nosotros. Las personas, lo que te estaba diciendo, muchas veces están sucediendo las cosas. Y en la vida Dios no manda malas cosas, pero Él pudiéndolo evitar a veces, muchas veces, aparta su mano y suceden las cosas para ver si la persona despierta, para ver si la persona reacciona, hace un par en el camino, para ver si se vuelve a Dios, y a veces para que giman a Dios y pidan ayuda a Dios y por lo menos digan, ¿dónde estás Dios? A veces hasta para ver si dicen eso, dice Dios, bueno, vamos a dejarlo, pero nada. Y nada de eso ocurre. Henry, ¿Sí? miremos que hay personas que dicen, le han preguntado a uno o se preguntan hay veces y dicen, ¿por qué hay personas tan malas y hacen fechorías y hacen tanta maldad y por qué Dios los deja vivir y por qué pues le sigue dando oportunidad a esa persona, ¿cierto? En vez de llevárselo, en vez de, ¿cierto? Pero miremos que Dios en muchos hasta les está endureciendo el corazón lo mismo que el faraón para no tenerlo que perdonar. Y a otros quizás les está dando oportunidad, quizás de pronto un arrepentimiento, ¿cierto? Pero Dios en todo mundo no obra igual. Miremos que Pablo perseguía a los apóstoles y en él mire la obra que hizo, ¿cierto? Entonces, los designios de Dios son difíciles de entender, pero por eso hay que escudriñar las escrituras y aprender mucho de esto, porque la verdad hay personas que se hacen preguntas, pero no leen ni le piden sabiduría a Dios. Así es. Esas dos expresiones son ciertas. Hay personas que están sucediendo las cosas y Dios a algunos les ha cerrado totalmente, como sucedió con el faraón, como sucedió con los fariseos, ¿sí? Y a otros para ver si despierta, para que escuchen la voz de Dios. Muchas personas, y ahí se denota entonces aquellos que son dados para, para Dios, los que se arrepienten y buscan a Dios. Ahora, hay personas que Dios espera y le da tiempo, pero esa persona que dice, mira los malos cómo triunfan. La palabra de Dios dice, mira cómo es el final de ellos. Todo malo, no existe un malo que termine bien, no existe. Puede que triunfe un tiempo, puede que le vaya bien un tiempo, pero no hay ni uno malo que tenga un final feliz. Y ese es el problema, que ni tienen que ni tienen un final feliz, ni lo que les viene va a ser bueno. Y recuerda que el Señor nos ha dicho, los que estamos aquí somos peregrinos en la tierra.
Estamos peregrinos en la tierra, en una tierra extranjera hasta que lleguemos a la tierra nuestra. Nuestros ojos no deben estar apegados a lo que está en la tierra. Entonces, esos que son malos, que supuestamente les va bien, en realidad nunca termina bien. Y como dice, siempre va a terminar mal. Y la misma palabra dice, mira cómo es el final de los poderosos y de esos que se han... Miren cómo mueren la mayoría de las personas que son malas. Dense cuenta usted. Y ahí viene el dicho que dice, la justicia llega tarde, pero llega. O mira en qué terminó tanto aquello que se ufanaba y aquello que se levantaba. En nada. Gente, y hay otra palabra también que dice que le preguntan al Señor si se arranca la cizaña, el Señor dice que no. Entonces, si se arranca la cizaña, se arrancaría también el trigo. Significaría lo mismo. Bueno, no, eso habla acerca de un tiempo que tiene que ver con que el tiempo en que Él va a venir a establecer la justicia. Pero tiene que haber un tiempo que es el tiempo que Él da para que se esparza el Evangelio. Entonces no lo puede arrancar ahora porque no ha llegado el tiempo en que todo, porque tiene que haber un tiempo donde todo el Evangelio y la palabra tiene que haber llegado a todo y establecerse como el Señor espera. Para ahí ya Él venir a sumar. Entonces antes que no se dé eso, no puede venir a establecer eso porque no está maduro el proceso. Entonces si tú arrancas, si antes que se fortalezca, antes que la obra que Él está haciendo esté todavía bichecita, tú arrancas la hierba. Si tú tienes una matica que apenas está naciendo y al lado le nació un coquito, una hierbita de esa, y tú la arrancas, es probable que se vengan los dos. Entonces Él dice, no, mejor dejemos que se afiance el tronco para que cuando yo vaya a arrancar la maleza, no se me traiga la raíz del otro. Te habla del afianzamiento de la obra de Dios, o sea, de que esté afianzado el propósito de Dios, la obra de Dios, del mensaje a todos. Y ahí el que no escuchó, ya llegó el momento que ya se esparció, se dijo, ya llegó el tiempo en que se predicó, se extendió, maduró el mensaje, llegó de todas las formas, con milagros, con prodigios, con señales, mandó el Señor a todo tipo de personas. Ahora sí, ya hubo, como dice, ya hubo todo tipo de manifestación para que ellos escucharan. Ahora sí, vamos a arrancar. ¿Ya? Entonces ahí se cumple el tiempo, ¿para qué? Para ya venir y arrancar esa maleza. Pregunta, inquietudes. La chiqui quería decir algo, pero no digo. Mirlet Miranda se fue. Bueno, entonces vamos a orar al Señor, a nuestro Dios. Saludo a don José Gómez, a don Faber Gómez, saludo a Milena Granada, a Domingo Martín, Noemí Maldonado. Si tienen alguna intención por oración, nos escriben allí. Y le saludo a Joana Celis. Si tienen alguna intención de oración, me escriben allí y oramos por sus intenciones. Nos unimos a sus oraciones. Mejor de los casos, la palabra es: me voy a unir a tus intenciones. Jonás. Bueno, muy bien. Entonces vamos a orar, dejen sus intenciones allí. Entonces, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Luz Espíritu Santo. Una noche más, bendito Dios, amado Señor y Dios mío. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te ensalza, mi Señor y mi Dios, que has sido bueno, generoso y grandioso con nosotros. Queremos darte gracias, hermoso Dios, por una noche más,
por permitirnos hoy reunirnos, Señor, en tu santo nombre. Porque nos permites tener, Señor, la vida, el bienestar. Hoy en este nuevo día nos permitiste, Señor, tener la fuerza física para levantarnos de nuestro lecho. Porque nos has permitido, Señor, poder alimentarnos. Has permitido saciar nuestra hambre y nuestra sed. Porque a pesar de nuestra maldad, tú, Señor, no has convertido las aguas en sangre. Porque siendo tan malos nosotros, hasta mereceríamos eso, Señor. Pero tu misericordia es infinita. No ha llegado el tiempo aún, Señor, para arrancar toda la cizaña. Pero tú estás fortaleciendo, Señor, el trigo. Tú, Señor, le has dado, Señor, para que ese trigo crezca y esté fuerte. Por eso, hermoso Dios, enviaste a tu Hijo. Lo instruiste en tu justicia. Y nos los enviaste, hermoso Dios, para que escucháramos la palabra de verdad. Ha sido un manantial de vida que pusiste para nosotros. Y gracias te damos, Señor. Gracias porque nos permites beber de esos manantiales. Porque nos permites alimentarnos, Señor, de allí, de ese alimento que nos da fortaleza, que nos alienta, que nos da fuerza para seguir adelante, que nos ha esclarecido, Señor, y que nos ha sanado. Porque de esas aguas benditas de la verdad, Señor, no hemos sido sanos interiormente. Hemos sido renovados, nuestra vida es diferente. Bendito sea mi Dios, porque nuestro amanecer es de gozo, nuestro amanecer es de paz, nuestro amanecer es de alegría. Porque, hermoso Dios, nos levantamos y tú has renovado interiormente y decimos gracias, hermoso Dios, por un nuevo día. Porque tú haces posible que nuestra conciencia haya sido renovada. Porque tú has hecho posible que nuestra fe hoy esté viva. Porque tú has hecho posible que arda en nuestro corazón el amor, la caridad, la búsqueda de la justicia, el arrepentimiento. Porque nosotros, hermoso Dios, hoy pensamos que hay cosas más importantes que hoy las que el mundo busca. Tú nos has permitido hoy saber entender, hermoso Dios, quiénes somos y para qué estamos, cuál es nuestro destino final. Y eso nos permite hoy tener una visión diferente del mundo, de la vida. Y eso nos ha llevado a una forma de vivir donde vivimos, Señor, en la verdadera vida. Por eso nos gozamos. Por eso de nosotros no es la amargura. Por eso de nosotros no es el llanto. Por eso de nosotros no es la desesperación. Por eso de nosotros no es el abatimiento, ni la depresión, ni la ansiedad. Por eso de nosotros, Señor, no es la amargura, ni las noches oscuras, Señor, ni las noches de insomnio. Porque bendito Dios, en ti, cada día reposamos y dormimos, Señor, tan plácidamente, que tenemos sueños hermosos y nos levantamos reconfortados. Cuántos poderosos hoy, Señor, que como el faraón se han levantado obstinados contra ti y cree que como lo tienen todo, Señor, no necesitan de ti, aún se revuelcan en sus tristezas, en sus pobrezas y en sus riquezas materiales y aún no tienen el sueño, Señor, de nosotros, hermoso Padre, y de todos tus hijos, de poder despertar, Señor, con un corazón lleno de alegría, sabiendo que tenemos un Dios grandioso y bendito, que nos bendice, que nos cuida, que nos protege, que nos ha preparado un hermoso lugar para recibirnos, que nos ha adobado una mesa y la ha preparado para recibirnos, que nos llama hijo suyo y nos ama con tan tierno amor, que ha decidido darnos vestidura nueva y revestirnos de grandeza y de poder, para hablar en su nombre y para orar en su nombre, y así ver cosas y grandes obras maravillosas. Por eso, hermoso Dios, gracias te damos. Por eso eres digno de toda nuestra adoración y de toda nuestra alabanza. Bendito seas, mi Dios. Solo en ti
vivimos estas cosas grandiosas y maravillosas. Gracias, Padre. Gracias, hermoso Dios, porque un día nos ayudaste a sacarnos, Señor, de esa dureza como la del faraón. Renuévanos, Señor, interiormente con la gracia divina del Espíritu Santo. Y ayúdanos a tener dominio en nuestra mente, y dominio en nuestros labios y en nuestro cuerpo, para que todo lo que pensemos, para que todo lo que hablemos y todo lo que hagamos sea para agradarte, sea para el bien nuestro y sea para ayudar a nuestros hermanos. Padre, renuévanos interiormente y haz que en nosotros se avive la llama del amor para amar a nuestros hermanos, para perdonar, para tener paciencia, para poder darnos nosotros, hermoso Dios, y caminar la milla extra. Aviva en nosotros cada vez más, Señor, esa llama del celo por el templo, hermoso Dios, del celo por tu verdad, de hacerlo, hermoso Dios, como tú nos has dado, y así poder llevar, hermoso Dios, ese mensaje a tantas personas. Como hoy, Señor, nos dirigimos y te damos gracias por esta red, por el cual llevamos este mensaje, Señor, a muchas personas, algunos que escuchan pasajeramente, hermoso Dios. Hoy oramos para que muchos oídos se abran. Hoy oramos, Señor, para que sus mentes no sean confundidas y salgan de toda confusión. Hoy te oramos, hermoso Dios, para que ellos puedan escuchar. Te pedimos misericordia, clemencia, Señor, para que les saques toda obstinación que puedan tener, hermoso Dios. Vuelve los tuyos a ti, Señor. Toca los corazones. En tu nombre, Señor, declaramos que se han abierto los oídos, las mentes, su conciencia recuperada, Señor. Que toque lo profundo de los corazones. Y me uno a las oraciones de mis hermanos por sus necesidades. Para que tú, hermoso Dios, engrandezcas, Señor. Para que tú los bendigas, para que tú los guardes. Para que tú abras caminos, hermoso Dios, allí donde están cerrados. Para que tú, hermoso Padre, hagas que sus rodillas se doblen con alegría y con amor, hermoso Dios. Para que ellos cada día sean fortalecidos en todo aquello, hermoso Dios, en lo cuales son débiles. Que sus debilidades se conviertan en fortaleza. En lo que necesiten, Señor, ellos ser transformados, sean transformados. Que de toda oscuridad puedan salir y tengan la luz, hermoso Dios. Por sus hogares, por matrimonios, por sus hijos. Hoy te pedimos, hermoso Dios, que seamos sellados. Para que ninguna obra del enemigo, Señor, pueda tocar nuestras puertas y nuestros hogares, nuestras familias. Nos ponemos en tus manos, hermoso Dios, y te pedimos tu grandiosa y poderosa protección. Revístenos, Señor, de esa hermosa protección. Si así es tu santa y bella voluntad. Señor, haz una obra, Señor, renovadora y transformadora. Hoy te oro, hermoso Dios, por la hija y nieta, Señor, de Jonás Celis. Para que, hermoso Dios, si es tu bella y santa voluntad, estas personas, Señor, sean protegidas, Señor. Solo tú conoces el destino, las intenciones, hermoso Padre. Si ellos se han dirigido a ti, si ellos, Señor, han puesto su confianza en ti, Padre, se han resguardado de todo peligro y todo mal. Te pido, hermoso Dios, para que le des dominio propio, Señor, de la mente, del cuerpo, de su lengua, hermoso Dios, de su lengua. Renuévalo, Señor, con la fuerza de tu Espíritu Santo. Reviste, Señor. Doblega, hermoso Dios. Haz, Padre, que sus rodillas se doblen. Abre sus labios, hermoso Dios. Enciende, Señor, los corazones.
Despega de todo, Señor, aquello en lo que pudo haber tenido apego, hermoso Dios, para que todo dolor sea sanado y liberado, para que la esperanza renazca y para que, Señor, sea avivado, Señor, levante en victoria, en alegría, hermoso Dios. Padre, me uno a las intenciones de mi hermano Alirio para que seamos renovados cada día, renovados interiormente con la grandeza de tu Espíritu, para que cada día podamos ser purificados, santos como tú nos has dicho, Señor, santos como nuestro Padre y como tú esperas que nosotros seamos. Nos abrimos a ti para que obre, Señor. Ven, Señor, y obra en nosotros. Ven, Señor, y tómanos. Ven, Señor, y dirígenos. Obra, hermoso Dios.